La señal llegó en una tranquila mañana de martes, atravesando décadas de silencio cósmico. La doctora Sarah Chen se sentó congelada en su estación en el observatorio Arvo, Iowa. Su café se enfriaba mientras miraba el patrón inconfundible que pulsaba en su monitor después de 20 años de escanear las estrellas. La humanidad finalmente había recibido su respuesta. No estábamos solos, pero este no era un saludo de paz. La comandante Elina Rodríguez se encontraba en la ventana de la nueva plataforma de observación de la Estación Espacial Internacional observando cómo otra sección masiva del salón del HMS Phoenix era maniobrada en su posición por drones de construcción. La enorme nave era la respuesta de la humanidad a la advertencia oculta en esa señal alienígena. Un mensaje. La doctora Chen y su equipo habían pasado meses decodificando un mensaje que hablaba de una tormenta que se acercaba. Todo un espectáculo, ¿no? La voz del almirante James Way se escuchó en la plataforma de observación. Elena se giró para mirar a su oficial superior y notó las ojeras bajo sus ojos que coincidían con las suyas. Toda la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida había estado trabajando las 24 horas desde las señales. Discovery. Es difícil creer que hayamos logrado construir algo como esto en Elena, respondió hace solo 18 meses señalando portaaviones de batalla parcialmente terminado, de poco más de 3 kilómetros de largo. El Fénix sería la nave más grande jamás construida por manos humanas. La necesidad es la madre de la invención. Acercándose a la ventana, nada impulsa la innovación como la supervivencia. Le entregó a Elin una tableta que mostraba el último informe de inteligencia. Nuestras sondas espaciales han detectado movimiento en el borde del cinturón Kuiper. Múltiples objetos, firmas de energía masiva. Vienen. Elina estudió las imágenes granuladas. Apretó la mandíbula. Los objetos eran claramente naves artificiales masivas que empequeñecían incluso al Fénix. ¿Cuánto tiempo? 6 meses, tal vez menos. El reflejo de Way en la ventana parecía sombrío. El Fénix necesita estar listo antes de eso. Tendrás el mando una vez que esté operativo. Velina levantó la cabeza de golpe, sorprendida. Señor, ha estado entrenando para este momento toda su carrera. Rodríguez, el Fénix no es solo un buque de guerra, es la mejor esperanza de supervivencia de la humanidad. Necesitamos a alguien que comprenda las implicaciones tácticas y diplomáticas del primer contacto, incluso si ese contacto se vuelve hostil antes que Elina. Podía responder. Una alarma resonó por la estación. Ambos oficiales se giraron cuando la doctora Chen irrumpió en la plataforma de observación. Su tableta se aferraba firmemente en sus manos. Almirante comandante, necesita ver esto. La señal decodificada contenía más que una simple advertencia. Oculto dentro de sus complejos patrones, había un conjunto de coordenadas que apuntaban a algo enterrado bajo la superficie de Marte. Lo que encontraron allí lo cambió todo. Restos de un antiguo puesto de avanzada abandonado hace milenios. La tecnología que descubrieron allí había acelerado la construcción del Fénix más allá de sus expectativas más locas, pero no fueron los únicos que detectaron la activación de la señal. 3 meses después, Elena se paró en el puente del HMS Phoenix, una vez completado, observando cómo su tripulación realizaba las comprobaciones finales del sistema. La enorme nave zumbaba con potencia. Sus revolucionarios motores híbridos combinaban la innovación humana con la tecnología alienígena recuperada, listos para impulsarlos hacia la humanidad. Próximo capítulo. Todos los sistemas están en verde. El comandante informó. El teniente Kairema desde la estación táctica. Los sistemas de armas están en línea y calibrados. Los generadores de escudo están funcionando con una eficiencia óptima. Elena asintió. Sus dedos rozaron el reposabrazos de la silla de mando. El Fénix no era solo una nave de guerra. Era un testimonio de la determinación humana y el ingenio cuando se enfrentó a una amenaza existencial. La humanidad se había unido como nunca antes. Las viejas rivalidades se dejaron de lado. Los recursos y el conocimiento se agotaron. El Fénix llevaba las esperanzas y los sueños de toda una especie. Múltiples contactos detectaron la voz del oficial del sensor atravesó la atmósfera de concentración enfocada del puente. 15 naves desconocidas acababan de aparecer en el borde de la órbita lunar. Las firmas de energía que coincidían con los perfiles de nuestras sondas espaciales profundas. Eran tempranas. El tiempo de preparación de la humanidad se había agotado. Elina se acomodó en la silla de mando. Su entrenamiento tomó el control mientras la adrenalina aumentaba por su sistema. Cuartel general, preparen todas las armas y lancen nuestros escuadrones de caza. Demostrémosles que la humanidad
No es tan indefensa como creen. Las bocinas resonaron por toda la nave. Alina recordó aquella tranquila mañana de martes cuando todo cambió. La señal no solo fue una advertencia, sino un catalizador que impulsó a la humanidad a evolucionar para ir más allá de sus limitaciones. Ahora, enfrentados a su primera prueba real como especie espacial, demostrarían a la galaxia que la humanidad no solo estaba lista para las estrellas, sino que también estaban listos para luchar por ellas. Todos a bordo. La voz de Alena resonó firme y decidida por todo el Fénix. Les habla su comandante. En los próximos minutos, nos enfrentaremos a la primera batalla interestelar de la humanidad. Recuerden su entrenamiento. Confíen los unos en los otros y, lo más importante, confíen en nosotros mismos. Construimos esta nave para proteger a la Tierra y a todos los que amamos. Ahora es el momento de demostrar que la humanidad pertenece a las estrellas. Los motores del Fénix se encendieron. La enorme nave se movió con sorprendente gracia mientras se posicionaba entre la Tierra y la flota alienígena que se aproximaba. Lo que viniera después definiría el lugar de la humanidad. En el cosmos, la comandante Lina Rodríguez se aseguró de que la definición comenzara con victoria. Las naves alienígenas parecían estructuras cristalinas masivas. Sus superficies refractaban la luz de maneras que parecían desafiar la física a medida que se acercaban. Alina notó cómo se movían en perfecta sincronización como depredadores coordinando para un análisis de muerte. Alina ordenó con los ojos fijos en la pantalla táctica. El Dr. Chin, que había insistido en estar presente para el primer contacto de la humanidad, trabajaba furiosamente en su estación científica. Las naves parecen estar usando algún tipo de tecnología cristalina similar a los artefactos que encontramos en el puesto de avanzada de Marte. Las lecturas de energía están por las nubes. Comandante, cada nave posee suficiente poder para arrasar un continente. Están transmitiendo. El teniente Patil anunció sus manos flotando sobre la matriz de comunicaciones. Múltiples frecuencias. Elena permaneció en su silla de mando. Este era el momento en que la humanidad se había preparado para transmitirlo. Los altavoces del puente crepitaron con un sonido que parecía existir en algún lugar, entre el lenguaje y la música. Después de un momento, la IA de la nave tradujo naves primitivas de la Tierra. Has accedido a un conocimiento que no te pertenece. Entrégate a Marte. Artefactos y prepararse para la resistencia a la cuarentena resultará en una terminación inmediata. La mandíbula de Lina se tensó 18 meses de preparación y el primer contacto de la humanidad sería con una especie avanzada que los veía como poco más que ladrones para ser castigados. Abre un canal. Esta es la comandante Lina Rodríguez del HMS Fénix. Representando a la Fuerza de Defensa de la Tierra Unida, descubrimos tecnología abandonada en Marte dentro de nuestro propio sistema solar. Reclamamos derechos de salvamento bajo cualquier interpretación razonable de la ley cósmica. La respuesta fue inmediata y severa. Su especie es demasiado joven para comprender la ley cósmica. Son niños jugando con juguetes peligrosos. Sométense o serán destruidos. Antes de que Elina pudiera responder, la flota alienígena se movió. 3 de las naves cristalinas rompieron la formación. Sus superficies comenzando a latir con energía. Cargaron armas. Gritó Patel. Lanzar contramedidas. Elena ordenó activar el sistema. Escudo Aegis, el revolucionario sistema de defensa del Fénix diseñado a la inversa de los artefactos de Marte, cobraron vida. Un campo brillante de energía envolvió la enorme nave justo cuando las naves alienígenas dispararon rayos de energía concentrada lo suficientemente poderosos como para romper la corteza de un planeta. Se estrelló contra el escudo. La tripulación del puente contuvo la respiración esperando ver si su tecnología adaptada aguantaría. El escudo fluctuó pero permaneció intacto. Su energía, la matriz, en realidad, se hacía más fuerte al absorber y adaptarse al ataque alienígena. Imposible. La transmisión alienígena tenía un tono de sorpresa. No puedes poseer esta tecnología. No puedes comprenderla. Velina se permitió una pequeña sonrisa. Encontrarás que la humanidad está llena de sorpresas. Esta es tu última advertencia. Retírate del espacio terrestre o enfrenta las consecuencias. La respuesta de la flota alienígena fue lanzar lo que parecían ser naves de combate. Cientos de ellos, sus estructuras cristalinas, atrapando la luz del sol mientras se dirigen hacia el lanzamiento del Fénix, nuestros escuadrones Thunderbolt. Alena comandó. Prepararon tácticamente el cañón Aurora. Los hangares del Fénix se abrieron, liberando escuadrones de los primeros cazas de superioridad espacial de la Tierra. Los Thunderbolts eran más pequeños que sus homólogos alienígenas, pero más maniobrables. Sus diseños combinaban la experiencia de combate humana con tecnología. Recuperada.
Lo que siguió fue la primera batalla espacial de la humanidad y no se parecía a nada para lo que sus simulaciones militares los habían preparado. Los cazas alienígenas se movían en complejos patrones tridimensionales. Sus armas de energía llenaban el espacio con una luz mortal. Pero los pilotos humanos entrenados en siglos de combate aéreo demostraron ser más impredecibles. La líder de escuadrón Jessica Chen informando, la voz del comandante del caza crepitó a través del comunicador. Estas naves de cristal son resistentes, pero también son predecibles. Dependen de sus patrones de ataque programados, donde explotando los huecos en su formación. Lina observó cómo el ingenio humano comenzó a cambiar el rumbo. Los Thunderbolts trabajaron en parejas utilizando maniobras desarrolladas por los mejores pilotos de combate de la Tierra. Donde los cazas alienígenas se movían con precisión mecánica, los pilotos humanos introdujeron el caos teoría del combate espacial Cañón Aurora. Cargado a máxima capacidad. La paleta informó. Lina estudió la pantalla táctica. La flota alienígena había comprometido a casi la mitad de sus cazas al ataque, agrupándolos en persecución de los Thunderbolts. Objetivo perfecto. La mayor concentración de cazas enemigos. Lina ordenó disparar cuando estén listos. El arma principal del Fénix, impulsada por una combinación de tecnología de fusión humana y recuperada. La tecnología alienígena cobró vida. Un rayo de energía teñido con colores similares a los de la aurora salió disparado de la nave Macet donde tocó los cristalinos cazas simplemente dejaron de existir. Sus estructuras avanzadas, incapaces de soportar la aplicación armada de la física de partículas de la Tierra. Impacto directo. Patil exclamó, caza enemigo. Fuerza reducida en un 60%. Las naves capitales alienígenas reaccionaron de inmediato. Su formación cambió mientras se preparaban para un ataque concentrado. Pero Lina había anticipado esto. Todos los escuadrones Thunderbolt ejecutan la maniobra Omega. Ella ordenó tácticamente, preparen baterías secundarias. Mostrémosles lo que sucede cuando subestimas a la humanidad. Los cazas humanos interrumpieron sus enfrentamientos individuales y se formaron en grupos precisos. Mientras las naves capitales alienígenas cargaban sus armas principales, los Thunderbolts ejecutaron la maniobra. Eso habría sido un suicidio en cualquier otra circunstancia. Aceleraron directamente hacia los puertos de carga de las naves alienígenas. La voz del comandante Dr. Chen tenía un tono de comprensión de la estructura cristalina. Es más débil en los puntos de emisión. Tienen que ser para permitir que sus armas de energía disparen exactamente. Lina confirmó que todos los cazas disparen misiles Mark V en mi señal. Ahora los Thunderbolts lanzaron sus cargas útiles. Misiles que contienen ojivas basadas en los mismos principios que el cañón Aurora. Mientras las naves alienígenas se preparaban para disparar sus armas principales, los misiles impactaron en sus puntos más vulnerables. El efecto fue catastrófico para la flota alienígena. 3 de sus naves capitales estallaron en explosiones cristalinas. Sus matrices de energía cuidadosamente mantenidas colapsaron en reacciones en cadena. Las naves enemigas restantes se están retirando. Paddle informó que, incapaz de ocultar la emoción de su voz, están retrocediendo. Más allá de la órbita lunar, la tripulación del puente estalló en vítores, pero Alena permaneció concentrada. Mantengan las estaciones de batalla, inicien operaciones de recuperación para nuestros cazas y preparen un mensaje al comando de la Tierra. Díganles. La humanidad acaba de ganar su primera batalla cara a cara cuando la adrenalina del combate se desvaneció. Lina se dio cuenta de que esto era solo al principio habían hecho sangrar la nariz de una civilización alienígena avanzada, una que seguramente regresaría con mayor número y una mejor comprensión de las capacidades humanas, pero también habían demostrado algo vital. La humanidad no solo estaba lista para las estrellas, sino que también estaban listos para luchar por su lugar entre ellas y lo harían con todo lo que los hacía humanos, su imprevisibilidad, su adaptabilidad y su inquebrantable determinación de sobrevivir tras la inesperada victoria de la humanidad. El sistema solar, su aliento. La retirada de la flota cristalina les había dado tiempo, pero todos a bordo del Fénix sabían que era solo temporal. Alinda pasó esas preciosas horas revisando las imágenes de la batalla, analizando cada aspecto de su encuentro con la avanzada fuerza alienígena. Su tecnología es superior, admitió el Dr. Chen durante una sesión de estrategia de emergencia en la sala de guerra del Fénix, pero son inflexibles. Cada patrón de ataque, cada respuesta, todo seguía algoritmos predecibles. Luchan como máquinas, no como guerreros. El holograma del almirante Wei asintió desde su posición en el comando de la Tierra, y esa es nuestra ventaja.
Pero necesitamos más que solo imprevisibilidad para sobrevivir a lo que viene después. Elina estudió las proyecciones tácticas que flotaban sobre la mesa de conferencias. Los artefactos de Marte contienen más que solo tecnología. Contenían datos estratégicos, mapas estelares, posiciones de la flota, protocolos tácticos. Las naves cristalinas que encontramos pertenecen a algo llamado el colectivo Nexus, una civilización que cree que la superioridad tecnológica es igual a la superioridad evolutiva, agregó el Dr. Chen. Ven a las especies más jóvenes como recursos para ser cosechados o amenazas para ser eliminadas. Su llegada no se trataba solo del puesto de avanzada de Marte, era inevitable. Siempre íbamos a ser. El teniente Pell, que se había ganado su lugar en la mesa de estrategia tras su actuación en la batalla, obtuvo nuevos datos. Hemos decodificado más de sus protocolos de combate. Operan con una jerarquía estricta. Cada derrota desencadena una respuesta exponencialmente mayor según estos cálculos. Su próxima fuerza de ataque será al menos 10 veces mayor. Elena sintió que el peso del mando se asentaba más sobre sus hombros. Entonces, necesitamos estar listos. ¿Cuántas naves podemos construir usando lo que aprendimos del Fénix? Ese es el problema. Respondimos, no tenemos tiempo para construir más naves capitales. El colectivo Nexus regresará en semanas, no en meses. Necesitamos un enfoque diferente. ¿Y si no necesitamos más naves capitales? Los ojos del Dr. Chen se iluminaron con la clase de inspiración que había ayudado a decodificar la señal alienígena en primer lugar. El éxito del Fénix no se trataba solo de su tecnología, sino de cómo la usábamos. Creatividad humana combinada con tecnología alienígena. ¿Y si aplicábamos ese principio a mayor escala durante las próximas 2 semanas? El sistema solar se transformó en una fortaleza. Cada estación espacial satelital y plataforma orbital se modernizó con tecnología alienígena de ingeniería inversa, el rayo. Los escuadrones entrenaron sin descanso y desarrollaron nuevas tácticas que combinaban la experiencia de combate humano con tecnología avanzada. Pero la verdadera revolución llegó en forma de lo que se conoció como el Protocolo Fénix. Es hermoso en su simplicidad. Elina le explicó a su tripulación, no podemos igualar sus números o poder bruto, pero podemos cambiar las reglas de compromiso. Cada instalación humana, cada nave, cada sistema de armas ha sido conectado en red utilizando principios que aprendimos de los artefactos de Marte, pero en lugar de su rígida estructura jerárquica, hemos creado algo orgánico y adaptable. El protocolo Fénix permitió que las fuerzas humanas operaran con un nivel de coordinación que rivalizaba con el colectivo Nexus, manteniendo al mismo tiempo la iniciativa individual que hacía que las tácticas de combate humanas fueran tan impredecibles. Era la combinación perfecta de enfoques humanos y alienígenas para la guerra. No tuvieron que esperar mucho para probarlo. Se detectaron múltiples firmas hiperespaciales. La advertencia llegó exactamente 17 días después de su primera victoria. Una flota masiva emergió en el borde del sistema solar. Elena tomó su posición en el puente del Fénix y observó cómo la pantalla táctica se iluminaba con cientos de contactos enemigos. El colectivo Nexus había regresado con venganza. Más de 30 capitales. Naves acompañadas por miles de cazas y naves de apoyo. Todas las estaciones inician el protocolo Fénix. Vina comandó todo el sistema solar. Las fuerzas humanas se movieron a posiciones predeterminadas. Sus movimientos fueron coordinados pero no predecibles. Sus respuestas fueron programadas pero no rígidas. La transmisión de la flota alienígena tenía la misma calidad musical que antes, pero ahora teñida con lo que solo podría describirse como ira. Su resistencia no tiene precedentes, pero es inútil. Su especie será llevada al cumplimiento o eliminada. No hay una tercera opción. La respuesta de Vina fue tranquila y decidida. Tienes razón en una cosa. Esto no tiene precedentes. Ed, la humanidad no solo va a sobrevivir a tu prueba, vamos a cambiar la forma en que ves a las especies más jóvenes para siempre. Todas las naves, todas las estaciones, Alina transmitió a cada nave humana e instalación en el sistema solar. Recuerda tu entrenamiento. Confía en el protocolo, pero confía más en tus instintos. Hoy demostramos que el lugar de la humanidad en la galaxia no está determinado por la edad de nuestra civilización, sino por la fuerza de nuestro espíritu. La flota de los colectivos Nexus avanzó en perfecta formación, sus naves cristalinas creando una exhibición hipnótica de luz solar refractada. Esperaban encontrar una sola línea defensiva centrada en el Fénix. En cambio,
Se encontraron con algo sin precedentes en su larga historia de subyugar a las especies más jóvenes. Encontraron a la humanidad esperando en una defensa que era a la vez orquestada y caótica, tanto estratégica como impredecible. El protocolo Fénix había transformado el sistema solar en un campo de batalla, donde cada activo humano podía actuar como parte de un agujero mayor mientras mantenía la flexibilidad táctica individual. Mientras las dos flotas se enfrentaban en lo que se conocería como la batalla de Saúl, Alena lavó a su especie. Reescribió las reglas del combate espacial. El ingenio humano, respaldado por tecnología alienígena adaptada y coordinado a través del protocolo Fénix, demostró que a veces el arma más avanzada no es la potencia de fuego superior, sino la capacidad de pensar de manera diferente. La guerra por el futuro de la humanidad realmente había comenzado y los hijos de la Tierra estaban listos para mostrarle a la galaxia que no solo sobrevivirían, sino que revolucionarían la naturaleza misma del conflicto interestelar. La batalla de Saúl se prolongó durante 3 días. El espacio mismo pareció deformarse y retorcerse mientras el ingenio humano chocaba con el poder cristalino del colectivo Nexus. El protocolo Fénix demostró su valor 100 veces más, permitiendo que los defensores de la Tierra se coordinaran de maneras que dejaban a sus enemigos constantemente desequilibrados, pero incluso la innovación tenía sus límites. La rejilla de escudo 7 está fallando. Padel informó su voz. Caballo de días de combate constante. Hemos perdido contacto con las plataformas de defensa de Júpiter. Elina se aferró a su silla de mando mientras otra descarga sacudía al Fénix. Habían ensangrentado al colectivo, destruyendo gravemente 12 de sus naves capitales e innumerables naves más pequeñas. Pero el número del enemigo parecía interminable mientras los recursos humanos menguaban con cada hora que pasaba. La comandante doctora Chen gritó con los ojos fijos en su consola. Detecto nuevas firmas hiperespaciales, masivas que se acercan desde el cinturón Keeper. El corazón de Belina se hundió. Si el colectivo hubiera traído refuerzos, esta sería la última resistencia de la humanidad. Clasificación desconocida. Chen respondió con voz desconcertada. Las firmas de energía no coinciden. Patrones colectivos. Son diferentes. Antes de que Elena pudiera responder, nuevas naves emergieron del hiperespacio, pero estas no eran las estructuras cristalinas del colectivo. Estas naves parecían haber crecido en lugar de construir sus salones orgánicos. Ondulando con patrones bioluminiscentes, estamos siendo aclamados. La píldora anunció que viene de los recién llegados. Pásalo por un lin, ordenó, preparándose para la salvación o la perdición. La voz llenó el puente resonante y fluyendo como agua sobre las piedras defensores del alma. Este es el Arch Navigator, Seren, de la conquista Silith. Hemos observado su batalla con gran interés. Ha llegado el momento de acabar con la tiranía de los colectivos de la conformidad cristalina. Las naves orgánicas se movieron con una gracia imposible. Sus sistemas de armas, a diferencia de todo lo que la humanidad había encontrado, rayos de energía cuántica pura lanzados al pasar los escudos recolectados por completo y destrozando sus agujeros cristalinos, susurró el Dr. Chen con asombro. Había referencias a ellos en los archivos de Marte. Son una de las razas de carenado espacial más antiguas, pero han estado en reclusión durante milenios, continuó el comandante Rodríguez. Saren, su especie ha demostrado algo que la galaxia ha olvidado hace mucho tiempo, que la verdadera fuerza no reside en la superioridad tecnológica, sino en el poder de adaptarse y evolucionar. Ofrecemos nuestra alianza no por caridad, sino por reconocimiento. La humanidad se ha ganado su lugar entre las estrellas. Elena no dudó en aceptar tu alianza. Arch Navigator, demostremos al colectivo que la era de la jerarquía rígida ha terminado. Lo que siguió fue una batalla que sería recordada durante siglos. Las naves sílidas se movieron en perfecta armonía con las fuerzas humanas. Su tecnología orgánica complementaba el protocolo Fénix de maneras que parecían casi mágicas, donde la imprevisibilidad humana creó caos en las formaciones del colectivo. Las armas sílidas explotaron esas debilidades con un efecto devastador. Comentó notable Saren durante una breve pausa en la lucha. Su protocolo Fénix refleja las redes neuronales naturales de nuestras naves vivientes, pero con el elemento humano único del caos controlado. Juntos creamos una sinfonía de destrucción que las mentes cristalinas del colectivo no pueden comprender. Elena observó cómo los cazas humanos se lanzaban entre las naves capitales sílidas. Sus tácticas combinadas obligaban a las naves colectivas restantes a una retirada desesperada. ¿Por qué ahora?, preguntó. ¿Por qué elegir este momento para romper su aislamiento?
porque probaron algo que hemos sospechado durante mucho tiempo. El Arch Navigator respondió que la siguiente etapa de la evolución galáctica no se trata de lograr un orden perfecto como el colectivo cree, que se trata de abrazar el caos controlado, sobre encontrar fuerza y diversidad en lugar de conformidad, mientras las últimas naves del colectivo inundan el sistema solar. Alina se dio cuenta de que la humanidad había logrado más que solo sobrevivir. Habían catalizado un cambio fundamental en la estructura de poder de la galaxia. Este es solo el comienzo. Soren declaró que el colectivo regresará más fuerte y más decidido, pero encontrarán que la Tierra está protegida no solo por tecnología o números, sino por una alianza que represente el verdadero futuro de la civilización cosmopolita. En los días siguientes, los astilleros orbitales de la Tierra comenzaron a incorporar biotecnología SFID en nuevas naves. El protocolo Fénix evolucionó, aprendiendo a interactuar con las redes neuronales orgánicas de sus aliados alienígenas. La creatividad y adaptabilidad humanas, combinadas con la tecnología orgánica SWID, crearon una red defensiva diferente a todo lo que la galaxia había visto antes. Nos encontramos en una encrucijada. Alena se dirigió a un consejo conjunto de líderes humanos y Silid. El colectivo creía que estaban probando la preparación de la humanidad para las estrellas. La humanidad ha demostrado que la galaxia misma estaba lista para el cambio. Juntos forjaremos un nuevo camino, uno que valore la innovación sobre la conformidad, la adaptación sobre una jerarquía rígida. Mientras hablaba, comenzó la construcción de una nueva clase de naves que combinan lo mejor de ambas especies. Tecnologías. El Fénix había sido el primer paso de la humanidad hacia las estrellas. Estas nuevas naves representarían una prueba aún mayor de que el futuro no pertenecía a quienes aferraban al poder, sino a quienes atrevían a evolucionar. La guerra estaba lejos de terminar, pero ahora la humanidad luchaba no solo por la supervivencia, sino por una transformación fundamental de la sociedad galáctica. Y en las profundidades del espacio, más ojos observaban con creciente interés cómo las especies más jóvenes de Saúl comenzaban a remodelar la naturaleza misma de la civilización cósmica. 6 meses después de la batalla de Saúl, la primera colonia extracelular de la humanidad recibió una transmisión urgente de sus sensores de largo alcance. El colectivo había regresado, pero esta vez habían traído a toda su flota central, más de 1000 naves cristalinas lideradas por una nave tan enorme que prácticamente deformó el espacio a su alrededor. El trono de cristal. La imagen de Soran vaciló en la pantalla holográfica del Fénix. Su nave de mando supremo nunca la habían comprometido en batalla antes. Elina estudió las proyecciones tácticas con cuidadosa consideración. La flota combinada de humanos era formidable, pero estaban superados en número casi 10-1. Ya no solo intentan derrotarnos, quieren hacer de nosotros un ejemplo. Déjenos intentarlo. Almirante, respondimos a su holograma mostrándolo a bordo de una de las nuevas naves híbridas que combinan tecnología humana y SID. El protocolo Fénix ha evolucionado más allá de lo que pueden predecir y nuestras nuevas naves están listas para el combate. La enorme flota aliada reunida en el borde del sistema Saúl, naves surf orgánicas que fluyen junto a naves humanas anulares y las nuevas naves híbridas que representan el futuro. De ambas especies en su núcleo, el HMS Fénix ha sido mejorado con biotecnología sólida, haciéndolo más poderoso y adaptable que nunca. Todas las posiciones de batalla de las naves. Alina comandó el protocolo Fénix. Todo zumbaba a través de la flota, conectando cada nave en una red neuronal que era a la vez estructurada y caótica, organizada pero impredecible. Hoy luchamos no solo por la Tierra, sino por el derecho de todas las especies a forjar su propio camino. Entre las estrellas, la transmisión recolectada llegó exactamente como su análisis táctico había predicho. Su corrupción del orden natural termina aquí. Los Sith han traicionado su antigua sabiduría al aliarse con los primitivos. Todos serán purificados en la perfección cristalina. ¿Aún no entiendes? Elena respondió con su voz transmitida a todas las naves de ambas flotas. No existe un orden natural, solo la evolución, y hoy la evolución favorece a los adaptables. La batalla que siguió sería recordada como el momento decisivo de la historia galáctica. El trono de cristal del colectivo desató armas que podrían destruir planetas, pero se encontraron enfrentando a un enemigo que se negó a luchar de acuerdo con sus antiguos algoritmos de guerra. Los combatientes humanos se lanzaron a través del caos en patrones imposibles. Sus tácticas evolucionaron en medio de la batalla gracias a la programación adaptativa de los protocolos Fénix. Las naves sólidas fluyeron como líquido a través del espacio. Su tecnología orgánica les permitió reparar el daño casi instantáneamente.
Los chips híbridos demostraron poderes que ninguna especie podría haber logrado sola. Sus armas combinan el ingenio humano con la ciencia orgánica SFID, múltiples brechas detectadas en la formación colectiva, informó la paleta, sus dedos bailando sobre su consola. Sus algoritmos predictivos no pueden seguir el ritmo de nuestras mutaciones de batalla. Elina observó cómo el protocolo Fénix se adaptaba en tiempo real, aprendiendo de cada intercambio, cada decisión táctica, concentrando fuego en sus nodos de comando y control. Cuanto más alteramos su jerarquía, más sus tácticas rígidas funcionan en su contra. El trono de cristal respondió con un arma que nadie había esperado, una cascada cuántica que comenzó a cristalizar el espacio mismo, amenazando con atrapar a la flota aliada en una red de espacio congelado, un tiempo en que intentan imponer orden en la realidad misma. La doctora Chen hizo que sus sensores se volvieran locos. Esta es su arma definitiva. Pero incluso esta desesperada táctica jugó en las manos de los aliados, los chips sólidos. La naturaleza orgánica les permitió flexionarse y adaptarse alrededor del espacio cristalizado, mientras las naves humanas usaron sus nuevos motores cuánticos para saltar entre los fragmentos cristalinos como piedras sobre el agua. Elina ordenó ejecutar la operación Punto de Destrozo. Las naves de la flota aliada activaron dispositivos desarrollados combinando física teórica humana con tecnología orgánica sólida. No lucharon contra el efecto de cristalización del colectivo, lo amplificaron. Pero con una modificación crucial, la matriz cristalina se está volviendo inestable, informó el Dr. Chen con entusiasmo apenas contenido. Las naves reunidas están siendo atrapadas en el efecto de sus propias armas. El intento del trono de cristal de imponer un orden perfecto en el espacio fracasó espectacularmente, ya que el efecto modificado convirtió sus propias naves en frágiles. La enorme nave insignia comenzó a agrietar su perfecta estructura cristalina, convirtiéndose en su mayor debilidad. Todas las naves, formación táctica, Omega Elena ordenó. Acabemos con esto. El movimiento combinado de la flota es uno. Sus armas convergieron en el trono de cristal debilitado. La enorme nave destrozó su destrucción enviando una onda expansiva a través de la rígida estructura de mando del colectivo. Sin su liderazgo supremo, las naves restantes cayeron en desorden. Se están retirando. Patel anunció como el colectivo superviviente. Las naves se lanzaron al hiperespacio. La victoria se confirmó, pero Elina sabía que esto era más que una simple victoria militar. La batalla había demostrado que el futuro no pertenecía a quienes buscaban imponer el orden, sino a quienes abrazaron el cambio y la adaptación. En los años posteriores, la alianza entre humanos y suidos transformó a la sociedad galáctica. Más especies se separaron de la influencia del colectivo atraídas por una visión de civilización que valoraba la diversidad y la innovación por encima de una jerarquía rígida. El protocolo Fénix evolucionó hasta convertirse en la base de una nueva forma de cooperación interestelar, una que preservaba la singularidad individual al tiempo que permitía una coordinación sin precedentes. Elena se encontraba en la plataforma de observación del Fénix observando las naves de una docena de especies diferentes maniobrar alrededor de los astilleros orbitales de la Tierra. Cada nave era única, representando la cultura y la tecnología de sus creadores, al tiempo que incorporaba elementos aprendidos de otras civilizaciones. ¿Alguna vez imaginaste este resultado cuando detectaste esa señal por primera vez?, preguntó el Dr. Chen, quien se había unido a ella en la ventana. Nunca, admitió Chen con una sonrisa. Pensamos que solo buscábamos pruebas de que no estábamos solos. En cambio, ayudamos a remodelar la galaxia. El colectivo creía que estaban probando la preparación de la humanidad para las estrellas. Elena reflexionó. Pero demostramos algo mucho más importante. La verdadera prueba de la civilización no es su edad ni su tecnología, sino su capacidad de crecer, cambiar y ver la fuerza en la diversidad en lugar de la conformidad. Mientras hablaba, una nueva clase de nave emergió de los astilleros. Su diseño, una fusión perfecta de múltiples especies, tecnologías y filosofías, representaba todo lo que la humanidad había luchado, no solo por la supervivencia, sino por el derecho a ayudar a forjar un futuro donde cada civilización pudiera contribuir con sus fortalezas únicas al todo mayor. La humanidad no solo había reclamado su lugar entre las estrellas, sino que había ayudado a crear una nueva forma de existir entre ellas, demostrando que el mayor poder del universo no era el orden perfecto, sino el potencial infinito de adaptación y crecimiento.